Hoy no tenemos micrófono, hermanos, pero no se preocupe, lo traigo integrado. Aquí Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Isaías. Yo creo que usted a lo mejor no se ha dado cuenta, pero hemos estado saboreando algunos pasajes de este hermoso libro de Isaías, que es una poesía tremenda de los escritores del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. Y mientras llega ahí a Isaías capítulo 40, quiero recordarle que este libro se divide básicamente en dos partes. Bueno, se puede dividir en las que ustedes quieran, muchos teólogos hacen sus comentarios, pero la mayoría de ellos coincide en que el libro de Isaías se divide en dos partes. La primera sección advierte a los judíos respecto a la invasión asiria que se avecinaba sobre Judá. ¿Ok? Las 12 tribus de Israel se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, una se denomina Israel y ahí se juntan 10 tribus. Por otro lado, se quedan 2 tribus y a eso se les conoce como Judá. E Isaías escribe básicamente para esas 2 tribus, para Judá. Esta primera sección entonces se le advierte a Judá de la invasión asiria y tiene como intención pues un énfasis de condenación por el pecado de estas 2 tribus. En sí de las 12, porque habla de las 2, habla continuamente de Israel también, pero básicamente, si usted ve los primeros 39 capítulos de Isaías, hablan de condenación. Vimos ya algunos de ellos. Si usted puede revisar las prédicas en internet, ya con este énfasis, usted se va a dar cuenta que se habló de juicio, de condenación. Y este juicio y condenación son divinas, porque es Dios quien está condenando a su pueblo. Pero hay una segunda parte en la que se divide este hermoso libro, y esta parte se le conoce como una parte de consolación. Entonces quedan 27 capítulos para que a partir de entonces Dios empiece a consolar a su pueblo. Así es Dios, hermanos. Por un momento, 39 capítulos de juicio, de condenación, severos contra su pueblo. Pero viene después, a partir del capítulo 40, viene una parte de consolación hermosa que todos, escuche esto, todos necesitamos en algún momento. Si pudiéramos hacer un bosquejo muy rápido de los 39 capítulos de juicio, quedaría de la siguiente manera. Esta es mi división, Usted, si ve alguna otra, no es pecado, ni mucho menos, ni está mala mía o otra que usted vea. Pero pudiéramos ver en los capítulos 1 al 12, un sermón contra Judá e Israel, contra las 2 tribus. En los capítulos 13 al 23, una pronunciación de juicio contra las otras naciones. O sea, el Señor agarra parejo el juicio, la condenación. En los capítulos 24 al 27 son cantos de la futura gloria de la nación, de esta nación de Israel. Y los más tremendos y duros son los capítulos 28 al 35, porque son los ayes contra los pecados del pueblo. Un ay, son muchos ayes. Y los capítulos 28 al 35 comienzan con una lamentación tremenda de parte de Dios contra los pecados de su pueblo, el dolor de Dios por los pecados de su pueblo. Y en los capítulos 36 al 39, si lo vio, ya lo vimos muy rápido, Isaías relata cómo Dios le dio al rey Ezequías la victoria sobre Asiria, cuando el ejército invasor estaba a las puertas de Jerusalén. Entonces, recuerde, Isaías está escribiendo a 2 tribus. Los asirios ya fueron cautivos por Babilonia y ahora los asirios venían por Judá.
Pero en los versículos 36 al 39, Dios le da la victoria a este rey Ezequías. Pero si usted nota, quiero que vea conmigo los últimos versículos del capítulo 39. Porque aquí se narra la predicción de la cautividad babilónica de estas dos pueblos, de estas dos tribus, que aún no han sido hechas cautivas. Las otras 10 ya, los asirios se han acabado con ellos. Pero 180 años aproximadamente, estas palabras de Isaías se están profetizando. Todo lo que acaba de decir en los 39 capítulos va a pasar. Pero el pueblo no lo cree porque no ha pasado. Es como cuando Noé, ¿lo recuerda? Noé está predicando que va a venir el diluvio y lo tildan de loco, de maniático, de lunático. Pero Noé estaba avisando del diluvio y no hicieron caso. Así pasó con Isaías. Estas profecías están dadas en un momento en que Judá, las dos tribus que todavía no son cautivas, iban a ser cautivas por Babilonia. Ya no por los asirios, porque Babilonia venía con todo como una potencia mundial, iba a arrasar con los asirios y entonces les dice, sí, de los asirios ustedes fueron librados porque yo así lo dispuse, capítulos 36 al 39, pero vean lo que dice Isaías 39, 5 al 8. Todavía no tenemos los versículos, esperemos que ya sea pronto, en la otra semana. Dice Isaías 39, 5 al 8. Si ya estaba en Isaías 40, puede regresar unas hojitas atrás. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Versículo 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has dado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Así termina el capítulo 39. La primera parte de condenación hacia el pueblo pecador. Termina con esto y como con una desfachatez de Ezequías. Está bien, pero como tú me prometiste que iba a haber paz mientras yo estuviera vivo, el Señor siempre cumple su palabra, hermanos, y no pasó nada. Pero 80 años después iba a comenzar la tribulación de este pueblo. Babilonia iba a venir con todo su arsenal y su potencia. Y entonces Isaías profetiza estas palabras dadas por Dios para esos momentos de prueba difíciles que iban a pasar. Pero ¿por qué le comento esto? Porque tal vez hoy aquí alguno de ustedes venga cansado, venga fatigado, queriendo tirar la toalla, desanimado. Tal vez los problemas están siendo demasiado fuertes en su vida y Dios quiere consolarle. Pero escuchen los demás, los que no se sienten de esa manera. Esta es una palabra para el futuro también. Para que cuando venga la prueba tengas estos pasajes y te abraces de esta consolación que Dios quiere darte. La pregunta para ustedes sería, ¿aprovecharán este mensaje? O como ahorita no están en momentos de prueba, tal vez corren el riesgo de minimizarlo, de no valorarlo, de no recibir lo que Dios quiere sembrar en nuestros corazones esta mañana. Porque era la intención de Isaías, esto que vamos a estudiar, era la intención de Isaías en ese momento. Si usted vea cómo comienza el versículo 1 y 2 de Isaías 40. No vamos a ver ese pasaje. Vea conmigo Isaías 40, 1 y 2. Fíjese cómo comienza y da el giro al tema, el libro. Comienza con las siguientes palabras. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 1. Tan solo esa frase, hermanos, nos da la idea de que aquí ya cambió el tema del profeta para cambiar ahora de condenación, de juicio, a consolación. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidles a voces que su tiempo es ya cumplido,
que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Estas son palabras de Dios a través del profeta. Pero vea, impresionante cómo comienza: consolaos, 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 pueblo mío, dice vuestro Dios. Lo que también es cierto, hermanos, es que en la vida en general, como en la vida cristiana, siempre va a haber momentos en donde todos necesitamos consuelo, ánimo, fortaleza. Y la mayoría de nosotros, si no es que todos, lo hemos vivido y experimentado. Son momentos en los que la fe en Dios, en el caso de un creyente, se debilita, parece que se pierde por completo. Y además en estos momentos momentos en que corremos riesgo y el peligro y la tentación, escuche esto, de buscar salir de dichos momentos poniendo nuestra confianza en todo menos en Dios, ¿no es cierto? Por eso, para los que no estén en un momento de tribulación fuerte, deben recordar las veces en que sí lo han estado y no han recibido la consolación y la ayuda de Dios, sino han buscado en sus propios recursos. Por eso de ahí el apremiante énfasis que quiero poner esta mañana en que sé que no va a ser difícil si tú estás en un momento de prueba, que llegue esta palabra como un bálsamo de aceite a tu corazón. Pero mi énfasis es para los que no, para los que por su gracia no están pasando por momentos difíciles. Porque escucha, no soy profeta ni mucho menos, los vas a pasar. Los vas a pasar. Y Dios quiere que lo pases aferrado en tu confianza en Él, no en tus propios recursos. Dios conocía la naturaleza de su pueblo y la naturaleza del ser humano. Escuche, hermano, también te conoce a ti y a mí. Nos conoce. Y a través del pasaje que vamos a ver, Dios quiso recordarle a Israel y hoy a nosotros quién es Él. Que no hay nada que se pueda comparar a Él y que ese Dios incomparable estaba atento a su pueblo y a nosotros en todo momento. Entonces, ahora sí quiero que me acompañe a Isaías 40 a partir del versículo 12. Isaías 40 a partir del versículo 12. Y ahí vamos a estudiar esta mañana en Isaías 40, versículos 12 hasta el 31. Escuche, 5 recordatorios, lo ve en sus boletines, 5 recordatorios del incomparable poder de Dios que te consolarán y ayudar a confiar más en Él. 5 recordatorios del incomparable poder de Dios que te consolarán y ayudarán a confiar más en Él. Esa era la intención del profeta con su audiencia original. Recordarle a ese pueblo que ahora sí se iba a encontrar 80 años después en guerra, siendo perseguido, ahuyentado de sus hogares, de sus bienes. Dios quería darles palabra para que en ese momento recordaran el incomparable poder de Dios. ¿Para qué? Para consolarlos y eso les ayudara a confiar más en Él. ¿Cuáles son estos 5? Bueno, los vamos a ir viendo poco a poco porque ya los tienen en sus boletines. Así es que vamos a ver inmediatamente el primero. Recuerda el incomparable poder creador de Dios y su sabiduría. Esto lo vamos a ver en los versículos 12 al 14. Vea lo que dice Isaías 40, 12 al 14. Aquí vamos a ver el poder creador de Dios, o más bien añado, el incomparable, hermano, escuche, el incomparable poder creador de Dios y su sabiduría. Isaías tenía la intención de recordarle estas dos cosas a su audiencia. Vea lo que dice. Comienza con una pregunta. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia?
Entonces Isaías comienza, o Dios a través de Isaías comienza con preguntas retóricas que traen en sí su respuesta. Y si usted ve en estos 3 versículos que comienzan con estas preguntas, vemos que la respuesta a la primer pregunta es un contundente: solo Dios lo puede hacer. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Solo Dios puede hacerlo. El profeta Isaías entonces, hermanos, comienza a recordarle a su audiencia el Dios en el que ellos deben poner su confianza. No porque no lo supieran, como vamos a confirmar más adelante, sino, escuche por qué, sino porque entendía la naturaleza del pueblo al que le hablaba y que comenzaba a flaquear en su confianza en el Dios Todopoderoso. O sea, Dios sabía que los israelitas iban a decir: conocemos a Jehová, pero a pesar de ese conocimiento, sabía que ellos iban a flaquear en su fe. Y esto es muy importante. Escuche, Isaías le recuerda a sus oyentes no el poder de Dios para crear, porque no lo vemos esto en estos versículos, sino lo que vemos es su soberanía y su poder sobre lo ya creado. No está diciendo lo que creó, sino cómo mido. Eso lo podemos ver cuando hace énfasis en preguntar: ¿quién midió? Hablando de Dios en un sentido simbólico, ¿cómo hizo Dios para medir su creación? Entonces Dios, a través de Isaías, invita a su pueblo a recordar e imaginarse simbólicamente el hueco de su mano. Hermano, póngase usted a pensar en eso: el hueco de su mano para juntar la inmensidad de litros de los mares, océanos, ríos, lagos, en el hueco de su mano. Plural, en una. También los lleva a imaginarse a su audiencia la palma de la mano de Dios para medir, hermanos. No dice el cielo, sino los cielos. Esto es el universo entero, con la palma de su mano. La distancia entre las estrellas, que corresponde a millones de kilómetros, ¿no es cierto? La mide con la palma de su mano. También los lleva a imaginarse en esa limitante humana con los 3 dedos para juntar, vea usted ahí su pasaje, todo el polvo de la tierra. ¿Ya lo vio? Todo esto es metafórico. Sabemos que Dios es espíritu, pero utiliza estas cosas para que vean la magnitud del incomparable Dios que tienen. ¿Usted se imagina la pesa o la balanza de Dios para medir el peso de los montes y los collados, que es otra de las preguntas? ¿Cómo será la pesa de Dios, hermanos? Donde ponga todos los montes y los collados. Si ha viajado en avión o en carretera, todos esos inmensos montes de toda la tierra los pesa en su balanza. ¡Qué Dios tan impresionante!, ¿no es cierto? Ese es su Dios. En serio que si no veo su cara de sorpresa ya me voy, ¿eh? Hermanos, no cabe duda que estas preguntas apuntan no solo a la capacidad de Dios de hacer lo que es humanamente imposible, sino, escuche, también su insondable grandeza y su poder incomparables. El pueblo podía recordar lo que les había leído o lo que ellos mismos habían leído de los textos hebreos que ya estaban escritos acerca de la creación, como en Génesis 1. Ellos podían recordar Génesis 1, Proverbios 8, Job 38, y fácilmente poder ir a ver qué incomparable Dios tenía. O lo que exclamaba el salmista en el Salmo 33, 6 al 9, vea lo que dice, Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos.
Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El salmista estaba anonadado con lo que le pudo revelar Dios de sí mismo. A continuación, hermanos, los versículos 13 y 14, el profeta aborda el tema de la sabiduría de Dios. Ya vimos entonces el poder creador de Dios, pero ahora vea, va a ahondar en el tema de la sabiduría de Dios. Y ahora la respuesta a estas preguntas en cuanto a la sabiduría de Dios es, si vamos otra vez ahí, es nadie. Nadie le pudo aconsejar, con nadie toma consejo Dios, Él lo conoce todo, hablando de la omnisciencia de Dios. El comentarista J. Oswald señala lo siguiente de estos dos versículos, escuche, cito: si ni siquiera podemos medir el mundo físico, ¿cómo podremos medir a Dios? Es absurdo pensar que cualquiera puede medir la profundidad y amplitud de la mente de Dios para entender cómo funciona. Fin de la cita. Se la repito, si ni siquiera podemos medir el mundo físico, ¿cómo podemos medir a Dios? Es absurdo pensar que cualquiera puede medir la profundidad y amplitud de la mente de Dios para entender cómo funciona. Aparte de llevarlos a recordar ese atributo de la omnisciencia, único que le pertenece solo a Dios, la idea, hermanos, era también llevarlos a darse cuenta que Él era absolutamente, escuche esto con mucha atención, absolutamente justo en cada cosa que conocía, iba a pasar y lo permitía. Repito, también quería llevar a su pueblo no solo a reconocer su omnisciencia, sino a que con ella iba a llevarlos a que se dieran cuenta de que Él era absolutamente justo en cada cosa que conocía que iba a pasar y lo permitía. Él no se equivocaba en sus juicios. Y por eso la frase que el profeta menciona al decir ahí, ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién se atreve a eso? Nadie. Nadie se puede atrever a decirle a Dios, te equivocaste. ¿Por qué estoy en esta situación? En este contexto, hermanos, el término juicio probablemente tenga una aplicación general a los juicios de Dios al tomar decisiones correctas acerca del funcionamiento del mundo. Todo el funcionamiento del mundo está en las manos de un Dios que no se equivoca, que es perfecto. Las habilidades y las sabidurías supremas y únicas de Dios deberían haberle dado al público del profeta, escuche, mucha confianza para poner su confianza en Él. Las habilidades y las sabidurías supremas y únicas de Dios deberían haberle dado al público del profeta mucha confianza para poner su confianza en Él. Él sabe lo que es correcto. Además, tiene el poder de establecer sus planes justos en la tierra, como lo dice el Salmo 96, 12 y 13. Vea lo que dice el Salmo 96, 12 y 13. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo, escucha esto con atención, hermano. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dios no se va a equivocar. Es imposible que Dios se equivoque. Pero el pueblo de Israel, en los momentos de dificultad, iba a pensar que tal vez Dios los había olvidado, que Dios estaba equivocando en sus juicios, que era injusto, esa frase que todos oímos hasta hoy en día. Dios es injusto. ¿Por qué se llevó a mi familiar? ¿Por qué me fui a la bancarrota? En momentos de dificultad, mucha gente sin Dios, sin creer en Él, de todos modos lo juzga. Nadie puede darle consejos a Dios. Él es el que da consejos perfectos a los hombres, porque conoce toda su sabiduría, porque conoce el hombre que toda su sabiduría, hermanos, es grande, única y perfecta. ¿Cómo podemos aplicar este primer recordatorio?
¿Cómo lo podemos aplicar hoy a nuestra vida? Mucha atención aquí para los que entienden estos conceptos. Ya explicamos el texto, viene una aplicación teológica, ¿ok? Una aplicación práctica a nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Viendo tu situación actual. Tal vez te encuentres en una prueba grande en tu vida. O tal vez las consecuencias de algún pecado, de algún error, te hayan alcanzado, como 80 años después le iba a pasar al pueblo de Judá. Hermano, cuánto bien te haría esta mañana voltear a ver a ese Dios todopoderoso en crear y en sabiduría. Recordar a través de este pequeño pasaje y más a lo largo de todas las Escrituras qué clase de Dios tiene tu problema, tu circunstancia, tu vida misma en sus manos. ¿Cuánto bien te haría, hermano? Todos sabemos que Dios existe por su revelación general. Eso ya lo sabemos en Romanos 1, 19 al 20, ¿se acuerdan? Porque lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó. Les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, recuerda esos atributos de Dios como lo que Él es y puede hacer por ti. Recuerda que no hay nada más poderoso que ese Dios. Si Él puede juntar en el hueco de su mano los mares, con 3 dedos juntar el polvo de la tierra, no debes de dudar de Él. Él es el incomparable Dios creador y sabio. Segundo recordatorio. Recuerda el incomparable poder de Dios sobre las naciones. Isaías 40, versículos 15 al 17. Entonces, primer recordatorio, primer énfasis de Isaías, recuérdale a Judá, cuando esté en Babilonia siendo perseguido, siendo cautivo, que tiene un Dios poderoso en crear y sabio. Pero ahora en segundo lugar, recuérdales el incomparable poder de Dios sobre las naciones. Vea lo que dice Isaías 40, 15 al 17. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Entonces ahora, hermanos, en segundo lugar, el profeta quiere que sus oyentes recuerden, o lo que quiere que recuerden es que no hay nación alguna más poderosa que Él. Y por eso les comienza a comparar con ilustraciones que los judíos podían entender muy fácilmente. Así que vamos explicándolas para que usted entienda lo que Isaías estaba diciendo. Primero les dice, he aquí las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Y aquí el profeta compara a las naciones, y recuerde que aquí, que naciones está hablando no cualquier nación, sino nación como los asirios en ese momento, los babilonios después, los romanos, los griegos mucho tiempo después. Ese tipo de naciones impresionantes. Hoy póngale el nombre que usted quiera. La nación más imponente, más poderosa a nuestros ojos, vea lo que es para Dios. Son como gota de agua que cae del cubo. Los judíos habían visto solo una nación poderosa. ¿Quién había sido? Los egipcios. Pero en este tiempo se habían levantado naciones potentes en todo sentido, militar, social, cultural. Y eran naciones, hermano, que aterraban a la tierra entera o hasta el último rincón donde se conocía de ellos. Aterraban con su poder. Pero el profeta, o Dios a través del profeta, los compara en la primera y segunda frase. Primero, como cuando alguien está llenando una cubeta de agua y se cae en ese momento una gota al suelo. Hermano, ¿qué sería para usted esa gotita? Nada.
¿no es cierto? ¿Se fija usted? ¡Ay, una gotita se me cae! Es como nada, ni cuenta se da. Así son las naciones poderosas para este Dios incomparable. ¿O qué pasaría en la segunda ilustración? Si usted va a comprar, por ejemplo, 1 kilo de frijol y nota que en la báscula hay partículas de polvo que apenas se alcanzan a ver. ¿Pediría que las quitaran? Si con la cuarta parte de una uña las podría quitar, ¿no es cierto? Sí diría, no, a ver, sacúdemela bien porque me vas a robar unos miligramos. No, ni cuenta se da. Así es lo que está diciendo, serían como nada, insignificante, tanto la gota como el polvo, ¿no es cierto? El tamaño infinitesimal de estas grandes naciones como Asiria, Babilonia, se enfatiza, escuche, cuando se comparan con el polvo, por lo que nadie debe temer a su insignificante poder. Repito, se comparan con el polvo, por lo que el énfasis de Dios a través de Isaías es: nadie debe temer a su insignificante poder. Pero había una lucha, porque los judíos, en el momento de prueba, iban a ver a esta nación con armas, matando gente. Y por otro lado estaban las palabras de Dios: no teman, son como polvo, son como gota de agua. Por eso te digo, y el énfasis que tengo esta mañana es, de acuerdo a cómo tú te encuentres ahorita, estás entendiendo este mensaje. Tú ahorita podrías decir, sí, los problemas son tan fáciles. No, si no lo haces creyendo en el Dios que nos está mostrando su palabra, cuando llegue una prueba más pequeña, vas a andar corriendo y llorando. ¿Y cuál Dios omnipotente, no? En el mismo versículo 15, dice Isaías 40:15, si quieres ir ahí: he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice las islas o las pequeñas naciones costeras como Grecia, Fenicia, en ese momento. Incluso más pequeñas que las grandes naciones como en comparación con Asiria, por ejemplo. Por lo que se comparan como un polvo muy fino, dice la traducción en el hebreo. Son como polvo fino. La impotencia de las naciones y el poder soberano de Dios sobre ellas fue un punto nuevamente que trata aquí en los capítulos 13 al 23, 29 al 34. Dios en esos capítulos de condenación ya les había dicho a su pueblo: los condeno, los enjuicio, estoy molesto con ustedes porque confiaron más en esas potencias que en el Dios que tienen. Vean rápidamente nada más, Isaías 13, 19 al 22. Dice Isaías 13, 19 al 22. Y Babilonia, fíjense cómo veía Dios, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Esa hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, escuche, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces, ahí saltarán las cabras salvajes, en sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y escuche, y sus días no se alegrarán. ¿Qué es lo que está diciendo a Dios? Sí, ustedes ven a Babilonia, hermosura de reinos, ornamento de grandeza de los caldeos. Así va a terminar. Pero esta palabra en Isaías 3, hermanos, también la recibieron las 10 tribus y no hicieron caso. Isaías 13 del 1 al 4. 34 del 1 al 4. Isaías 34 del 1 al 4. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones. ¿Contra quién está airado? Todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero,
y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera, así como una simple hoja. Hermanos, ¿será poderoso Dios sobre la nación más impresionante y potente que puedas conocer? ¿Lo será? ¿Lo crees de verdad? Sí, se quejan luego con su presidente. Hermanos, los capítulos 13 al 23 y después 29 al 34, donde Dios habla de qué son las naciones para Él, ahí habla de la ira de Dios sobre estas naciones y que el mismo profeta había predicho su final, cómo iban a terminar. El pueblo de Israel, por ejemplo, podía recordar en Éxodo y en otras partes del Pentateuco lo que en su momento hizo Dios con Egipto, ¿no es cierto? Estaba escrito lo que sus padres, sus antecesores habían visto de cómo una nación esclava había sido liberada por ese Dios sobre esa potencia que en ese momento era Egipto. Vea lo que dice el versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Qué es eso de la frase ni el Líbano? Bueno, el Líbano era una parte allá en Asia donde salían las maderas más preciosas y valiosas y se encontraban en ese lugar. Todos sabían que si querían maderas finas y preciosas, no es el Líbano de hoy, no, es una región donde iban por esas maderas. Pero vea lo que dice ahí Isaías 16. Ni el Líbano, el lugar donde están todas estas maderas preciosas, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Por qué de repente vemos, si está hablando de las naciones, por qué habla y de repente dice ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales? Porque parecería que este versículo se sale de contexto, ¿no? De ver la grandeza de Dios frente a las naciones de la tierra. Pero escuche, lo que el profeta quiere enfatizar es reforzar la grandeza de Dios frente a cualquier sacrificio que pudiera hacer cualquier potencia idólatra y que le hicieran estas potencias a sus dioses. Cualquier sacrificio o cosa hecho a estas grandes deidades de estas grandes potencias no podían agradar al Dios majestuoso y poderoso, incluso si las hicieran para Él. Era aborrecible un sacrificio con el mejor Líbano para el Señor. Y dice que las maderas más preciosas, más valiosas que se encontraban ahí en este lugar llamado Líbano, no bastarían para el fuego, y mucho menos todos los animales de este maravilloso Líbano para sacrificar algo, escuche, algo que agradara a Dios. Los mejores animales, las mejores maderas de todo este lugar hermoso, precioso, no me va a agradar. En conclusión, lo mejor de estas naciones era nada de lo que Dios pudiera ver valioso en ellas. Y lo confirma el versículo 17, vea lo que dice Isaías 40:17. Como nada son todas estas naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y aquí encontramos tres frases compuestas que enfatizan lo que las grandes potencias mundiales son para Dios. Dije en presente, hermanos. Encontramos tres frases compuestas que enfatizan lo que las grandes potencias mundiales son hoy también para Dios. Primero dice, como nada, de la palabra hebrea ayin, menos que nada, epes, y lo que no es, tohu. Un comentarista dice de estas tres expresiones, como nada, menos que nada, y lo que no es. Una de las implicaciones de la incomparable incompatibilidad de Dios es que el mundo no gira en torno a las grandes naciones de la tierra y no está determinado por sus deseos personales, logros humanos u objetivos nacionales. Escuche esto con atención, hermanos. Lo que sucede en este mundo se centra realmente en Dios y en sus planes.
Por lo tanto, en realidad, estas naciones no tienen poder. No tienen poder. Ellos nos quieren hacer ver que lo tienen, hermanos. Que nos amedrentan con todo lo que vemos en el internet, en la televisión, aunque sean cosas reales, no salen de los planes del Dios Todopoderoso. ¿Lo crees en verdad? ¿Crees que aún tu gobierno está centrado en los planes perfectos del sabio Dios que no se equivoca? No, es que no hubiera ganado ese presidente, la verdad. Y empezamos a creer lo distinto. Y no solo a creerlo, sino a vivirlo de esa manera. Y empezamos a contagiarnos. Y empezamos a pensar como el mundo, a hacer lo que el mundo hace con respecto a nuestro gobierno. El gobierno es de Dios, aquí lo está diciendo, son como polvo, son como nada esas naciones. Lo mejor que pudieran hacer o lo peor está determinado por mis planes perfectos, dice el Señor. Sí, también la pobreza, también. Porque muchos a través de esa pobreza van a voltear sus ojos a Dios. A través del hambre, de la injusticia, de la corrupción, también. Porque son oportunidades para que la gente se arrepienta y busque a Dios. Pero escucha, hermano, muchas veces ni aún así se van a arrepentir y buscar a Dios. Para concluir este segundo punto, la intención del profeta es que Israel, escuche, no corra el riesgo de hacer alianzas con estas naciones, que era algo que comúnmente se hacía en ese tiempo. Esta unión, usted sabe, incluía varias cosas: sometimiento religioso, sometimiento cultural, a veces del idioma y de sus costumbres. Por eso es que Dios a través del profeta les dice que Él es más grande que aquellas naciones y que las aniquilaría con el solo pensarlo. Pero, porque si ellos olvidaban que ningún sacrificio es digno del Dios incomparable, corrían el riesgo, como regularmente lo hacían los israelitas, de ir a adorar a dioses falsos. Hermano, ¿usted qué piensa de fuera de estos pasajes? Ay, estos israelitas, ¿verdad? Qué falta de confianza, teniendo tan grande Dios, es el mismo de usted. Y usted sigue buscando dioses. No, yo ya no. Ahorita vamos a ver que sí. ¿Cómo aplicamos esto a nuestros días, hermano? Escuche, la influencia de las naciones poderosas, la influencia actual de las naciones poderosas del que habla el profeta en los versículos anteriores, es la misma influencia de este mundo, de las potencias de este momento, sobre nosotros los creyentes también. Por eso es que hasta una enfermedad provoca un pánico increíble. Y hermanos, y muchas veces en momentos de paz cedemos ante lo que parece ser más grande que Dios, ¿no es cierto? Muchas veces en momentos de paz cedemos ante lo que parece ser más grande que Dios. Tal vez muchos esta mañana, muchos de nosotros tengamos que reconocer que a veces confiamos más en el sistema del mundo, en su modo de pensar, de actuar. Pensamos que son mucho mejores sus fórmulas que Dios y su soberanía sobre Él. Que todo lo que este mundo ofrece a través de las distintas modas, ofertas de cada nación, nos ayudarán más que Dios en momentos de prueba. Tal vez hoy, esta mañana, alguien tenga que reconocer que le gusta hacer alianzas con el mundo con tal de no sufrir, con tal de salir de un problema. Pero hermano, la Biblia es clara. Romanos 12:2 nos dice algo impresionante: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis al mundo, al molde, al sistema, sino transfórmense, confíen en toda la renovación que puede hacer la palabra en su entendimiento.
¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para descansar en ella. Hermano, el recordatorio para ti esta mañana es: confía de parte de Dios, confía en mí más que en este mundo. Yo soy más poderoso que cualquier nación de este mundo, de su cultura. Soy más poderoso que su poder militar, que su poder material. Yo soy más poderoso. Para mí la nación más poderosa a tus ojos es como polvo, dijo el Señor. ¿Lo crees? Número 3. Me voy apurando. Recuerda el incomparable poder de Dios sobre los ídolos. Isaías 40, 18 al 24. Vean lo que dice Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o con qué imagen la compondréis? Lo que el profeta les está diciendo a sus oyentes no es que el hombre pudiera hacer analogías de Dios, porque de hecho se hacían analogías de Dios. Porque él sabía que había analogías de Dios en donde se le comparaba, por ejemplo, con un pastor, con una roca, con un rey, con un guerrero. ¿Lo recuerda? Son analogías de Dios. Eso no está diciendo Dios, sino que el hombre hiciera semejantes a dichas analogías al único, incomparable Dios que ellos sabían que existía. Entonces el problema no era las analogías, sino que hicieran esas analogías al mismo nivel que Dios. Escucha, hermano, Dios es tan grande que es imposible ser representado por una imagen. Repito, Dios es tan grande que es imposible de ser representado por una imagen, y por eso hace esa pregunta: ¿a qué imagen me compararéis? Esto había hecho que muchas naciones, incluyendo a su pueblo, se convirtieran en idólatras. Su naturaleza caída buscaba siempre, como pasa en nuestros días, buscarle formas a Dios de todo lo que se nos ocurra. Y lo peor de todo es después confiar, adorar, honrar, inclinarse ante esas imágenes. Y por eso el profeta pregunta: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a qué imagen lo compararéis? Vea el versículo 19. Aquí viene una sátira del poema hermoso del profeta Isaías. Utiliza el sarcasmo y la ironía. Vea lo que dice: el artífice, esto es, el artesano, prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Y lo que está diciendo es que el hombre, esto es, el artífice y el platero, son los que le dan forma y figura, hasta cierto punto le dan belleza a este ídolo, dependiendo incluso del metal o el valor del que lo hacen. Y es la mente idólatra del hombre la que hace que un ídolo exista, porque por sí mismo no existe en realidad. Porque los artesanos, los artífices y los plateros pues hacen obras de arte, pero es el hombre y su corazón idólatra lo que hace un Dios de esa imagen. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Versículo 20 y 21, vea lo que dicen: el pobre, a una persona más pobre, para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y aquí esto tiene mucho humor, porque el profeta está diciendo: el pobre, para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. Si esta es una base, lo que dice para que no se mueva es una base. Si esta base de madera dura se pudriera y el ídolo cayera, demostraría cuán débil es. ¿Es realmente eso un Dios, lo que se cae? Por eso dice: ojalá y no se mueva. Háganle la base la más fuerte, la más dura, la de la madera más dura. Y de todos modos se caería al suelo y se rompería, y se acabaría en ese momento. Irónicamente, la persona que quiere un Dios tiene que elegir la madera utilizada para hacer al Dios. Y esto es una clara visión del patrón bíblico en el que Dios eligió a Israel para ser su pueblo, para que no fuera idólatra. Está diciendo: ¿sabes qué? Estos dioses no se pueden comparar conmigo, es una ofensa.
No tienen casi nada en común con el Dios de Israel. Y digo casi nada, nada. Y vea cómo termina el versículo 21. Con 3 preguntas retóricas otra vez, que terminan con hacer ver que los judíos no eran ignorantes acerca de huir de la idolatría. O sea, Dios sabía que ellos se hacían ídolos, pero que ellos no eran ignorantes, y por eso les dice el versículo 21. Vea con atención versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? No me da tiempo para ver múltiples pasajes donde el pueblo judío fue instruido por Dios mismo acerca de no confiar en ídolos hechos por el mismo hombre. No nos da tiempo, hermanos. Pero estos hechos fueron conocidos al preguntarles, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿A qué se está refiriendo el profeta? A la Torá, a la ley. Ustedes han sido enseñados que yo aborrezco la idolatría. Ellos sabían perfectamente que no debían confiar en los ídolos hechos por dioses de las naciones paganas. Leían la Torá seguramente, pero escucha, hermanos, pero Israel no caía en idolatría solo confiando y adorando ídolos hechos de materiales por el mismo hombre, sino también idolatraba a hombres de carne y hueso y ponía su confianza en ellos. Y por eso es que Dios parece que habla otra vez de las naciones, pero en realidad habla de los gobernantes, de los reyes, de los príncipes que gobiernan las naciones. Y esos hombres los podemos ver ahí en el versículo 22. Fíjese lo que dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada, aquí viene lo importante, hermanos, convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Pero la primera figura es importantísima. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Se imagina esa impotente presencia del Dios? Sentado sobre la tierra. Y no solamente eso, sino ve a los moradores como langostas, como grillos. Esta imagen manifiesta su soberanía sobre la tierra y sobre quien habita la tierra. Ve a los hombres como grillos saltamontes, los ve diminutos e insignificantes. Esa es la idea en el hebreo. Y lo hace preparando lo que a continuación va a decir de los gobernantes, a quienes incluye, y también ve como langostas, hormigas diminutos. Tal vez para los hombres, estos hombres son como eminencias, poderosos, intocables, pero para Dios son como langostas. Y por eso en el versículo 23 dice lo siguiente: Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. En otras palabras, lo que Isaías, hermanos, está diciendo es que si Dios tiene este tipo de poder y control sobre todo lo creado y también sobre todas las naciones y los ídolos creados por el hombre mismo, seguramente puede controlar a los reyes saltamontes que caminan por la tierra. La gran diferencia entre la grandeza del poder de Dios Todopoderoso y la nada de los reyes terrenales, aunque parezca que sí, sería una palabra de aliento para el pueblo de Judá, que estaba siendo atacado por un fuerte rey terrenal, o iba a ser atacado por Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Las tierras, en el momento en que Nabucodonosor era rey, temblaban ante su nombre, hermanos. Dios preparó a su pueblo para decirle: para mí son como nada, como langostas. Créelo, por favor. ¿Estaría preparando Dios a su pueblo para la prueba? Sí. ¿Lo estará preparando para las de usted? También. O esta prédica va a entrar y se va a olvidar pronto. Usted no puede decir que Dios no lo está preparando. Y para socavar aún más el poder de estos reyes poderosos, el autor compara a los gobernantes de este mundo con jóvenes y frágiles brotes de semilla. Ve al versículo 24.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Estos reyes, hermanos, pueden proclamar con orgullo su grandeza y poder, pero desde la perspectiva de Dios, estos reyes arrogantes no son más fuertes que una planta tierna y débil. Sí, el que le espante a usted, el de Rusia, el de Estados Unidos, Norcorea, ese para Dios es como una planta o como una flor que le sopla y se desvanece. Esta misma imagen se usó cuando Dios anuncia que destruiría a la nación que está rugiendo contra su pueblo, allá en Isaías 17, 13 al 14. Los pueblos harán estereotipo como de ruido de muchas aguas, dice el Señor, Isaías 17, 13 al 14. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Así van a terminar. Imagínense esta palabra para hoy nuestros días, hermanos, para que usted descanse y confíe en Dios. Esta es la parte de lo que hoy nos aplastan y la suerte de los que hoy nos saquean. Si usted considera un gobierno así, va a ser como nada. Mientras a usted y a mí nos esperan las riquezas incomparables de verdad, las que valen la pena, en las que muchas veces usted y yo estamos atorados, aferrados, afanados por buscarlas. El capítulo 29 también menciona la destrucción total de Asiria. Los asirios eran una potencia, pero Isaías 29:5 profetiza su final. Vea Isaías 29:5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. En un momento. Así Dios acabó con el pueblo de Asiria. Entonces, hermanos, para ir terminando, el énfasis del profeta también está en lo que el pueblo de Dios, tampoco confíe, ya no en los ídolos hechos de madera o de otro metal, sino tampoco confíe en los ídolos humanos. La grandeza de Sennacherib, rey de Asiria, la grandeza de Nabucodonosor, rey de Babilonia, no son nada, y por tanto les dice, no confíen en ellos, confíen en mi poder y mi grandeza. ¿Cómo podemos aplicar esta gran verdad hoy a nuestros días? Amados hermanos, en momentos de angustia, en momentos en que somos probados como el fuego, en circunstancias difíciles, momentos tal vez que alguno esta mañana está pasando, o momentos que vas a pasar, recuerda que no debes buscar, ya sea en ídolos hechos de madera, metal, piedras preciosas. Tal vez ahí sentado digas, gracias a Dios, yo ya salí de esto. Pero hermano, ¿y qué tal tu Dios dinero? Tu Dios casa, tu Dios auto, tu Dios trabajo. Hermano, ¿cuántas veces tu confianza está depositada en estos ídolos más que en Dios? ¿No es cierto? ¿Y qué de los ídolos humanos, hermano? ¿Qué de tu confianza más en tus padres que en Dios? ¿O qué de tu confianza más en tu cónyuge que en Dios? ¿Qué de hacer ídolos a tus hijos? Y que ellos tengan tu adoración más que el Señor. Hermano, recuerda que Dios es más poderoso que ellos. Recuerda que tenemos esa tendencia idólatra en nuestro corazón que hace que confiemos en estos ídolos más que en Dios. Hermanos, estos ídolos son como nada ante Dios. Recuerda que su palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, que huyamos de la idolatría. Todo eso lo dice la palabra. Si tú te ves reflejado, si tú sabes que has confiado más en cualquier ídolo que en Dios, arrepiéntete esta mañana, arrepiéntete.
Pídele ayuda a Dios. Recuerda lo que dice el Salmo 115, 4 al 9. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, termina el versículo 9 del Salmo 115. Oh Israel, pero esta mañana sería, oh Carmen, oh Antonio, Lucy, Enrique, oh tú, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por irte conociendo a través de este pasaje hermoso. Gracias por recibir tu consuelo, Señor. Sabemos, Padre, que es difícil a nuestra mente. Yo te pido en el nombre de Jesús que aún el hermano o la hermana más fiel entre nosotros haya menospreciado este mensaje. Que se haya concentrado en conocerte, Padre. Quienes nos escuchan o ven este video, que se hayan concentrado en conocerte a ti, Padre Santo. Que hayan conocido a ese Dios incomparable en crear, sostener lo que crea, y a ese Dios sabio, al cual nadie le aconseja, y tiene todo bajo control. Ayúdanos a creer, Señor, en ti de esa manera. Ayúdanos, Padre, también a creer que estás sobre todas las naciones. Que para ti no son nada, Señor. Que están entre tus planes perfectos, aunque ellos piensen que hacen lo incorrecto sin que nada les pase. Que hacen lo injusto matando injustos, matando de hambre, Señor, a miles de personas. Nosotros sabemos cuál es su final, Padre. Pero es aquí donde te agradecemos porque nos guardas, porque no nos ha faltado pan ni techo. Aún sobre todo ese sistema de este mundo injusto, corrupto, tú guardas a tus hijos. Te agradecemos por eso, Señor. Por eso afianzamos nuestra confianza en ti. Ayúdanos también a huir y evitar la idolatría, Señor. Porque hoy tú nos haces voltear y recordar, no para juicio, sino para que confiemos en ti, Señor, que eres más poderoso que cualquier ídolo que nosotros podamos formar. Llámese como se llame. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Perdónanos por voltear muchas veces hacia las cosas, las personas, y adorarles, postrarnos y poner nuestra confianza más en ellos que en ti. Pero hoy te damos gracias por este pasaje hermoso que hace que giremos nuestra confianza, Señor, al que es sobre todo, sobre todas esas cosas. Te agradecemos, Señor, y queremos seguir viéndote y conociéndote a través de tu palabra, para que ésta quede cimentada en nuestro corazón y a lo largo de esta semana podamos pensar conforme a ese Dios que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.